Anuel AA es un reggaetonero nacido el 26 de noviembre de 1992, hijo del ex vicepresidente de Sony Music Latinoamérica, José Gasmey. Hace poco lanzaría su álbum Las leyendas nunca mueren y está posicionado en el top 200 de Billboard con más de 20 semanas. Y es que todo lo que graba es un hit mundial, algo que le ha ayudado a aumentar su fortuna y llegar a cobrar hasta $1 millón por cada show. Para el 2018, después de salir de la prisión, tendría una fortuna de 8 millones, pero en tan solo 4 años desde su salida ha logrado aumentar su fortuna y lo deja ver en sus redes sociales. Para esta fecha todos conocerán la historia de Anuel AA, pero acá les va un breve resumen antes de mostrarle en qué gasta sus más de 100 millones de dólares. Anuel mostraría un gran interés por la música desde pequeño, algo que lo llevaría a grabar con Ñengo Flow, gracias a su amigo Yampi, pero también mostraría un gran interés por las pandillas y la calle, lo que lo llevaría a la cárcel el 30 de abril de 2016. En su momento cuenta que pensó que su carrera se había terminado, pero él no sabía que se crearía el movimiento mundial Free Anuel. Muchos artistas como Ozuna, J Balvin y hasta el mismo Daddy Yankee apoyaría el movimiento. Lo condenaron a 30 meses de prisión. Para el 2018, después de su salida, tendría una fortuna de 8 millones, pero eso no es nada porque para la fecha actual suma más de 100 millones. Por eso acá les dejo la lujosa vida de Anuel AA, en que gasta sus millones. Colección de autos. En su enorme colección de autos tiene al menos dos Rolls Royce, uno blanco y otro color vino. En múltiples entrevistas ha confirmado que es un gran amante a los autos. Cada auto de estos puede llegar a costar hasta $500,000. Los dos suman alrededor de $1 millón y esto no es nada comparado con esta gran lista. Tiene por lo menos dos Lamborghinis, un SVG y un Aventador. Originalmente estos Lambos eran de color rojo, pero Anuel decidió tunearlo completamente con temática de Dragon Ball, algo que no sería tan barato por la calidad que se puede observar en la pintura. Aparte de estos dos Lamborghinis deportivos, tiene un Lambo Urus que le costaría alrededor de $300,000 y también lo ha tuneado en múltiples ocasiones con la misma temática de los dos anteriores. Pero la corona entre su gran colección de autos es su Bugatti Veyron color blanco, el auto más rápido del mundo que alcanza una velocidad de al menos 410 km por hora, con un acabado en mate y un interior de piel blanca y roja. En las alfombras tiene su icónica frase "Real hasta la muerte". En 2016 grabó una canción con Farruko titulada Liberace, en la cual diría: si de aquí a 5 años no me matan, me voy a comprar un Bugatti, y 5 años más tarde publicaría este gran logro. Sus sueños se cumplen, algo que le debe volar la cabeza de vez en cuando. Pero acá no termina su colección, ya que se los menciona una pequeña parte. En estos momentos Anuel posee una de las más exclusivas colecciones de autos. En unos videos que ha publicado lo hemos podido ver haciendo ejercicios arriba de un Porsche Panamera, un Range Rover, una Homer, un Polaris de al menos $300,000, motos acuáticas y la lista no termina. Colección de joyas y relojes. Anuel ha contado que también es un gran amante de las joyas y los relojes, en especial los Richard Mille. En su colección de joyas posee una espectacular cadena personalizada con un dije que representa a Jesús y el diablo, hecha por su joyero favorito. Anuel AA revelaría el precio de esta cadena exacto y sería de $80,000, ya que dice ser una persona muy religiosa. También lo hemos podido observar con una cadena con su nombre artístico Anuel. La mayoría de sus cadenas son hechas por el ruso. Esta cadena está valorada en $180,000. Es una sola pieza. En el broche tiene el nombre de Karol G, aunque en el año presente no estamos seguros si aún tiene el nombre. Esta peculiar cadena está hecha de múltiples detalles, como el tejido que está combinado entre diseño Gucci
y cubana. Por la parte trasera tiene su icónica frase "Real hasta la muerte". Pero la cadena más dura que posee el artista, entre tantas, es una de todo su rostro, con todos los detalles de la cara. Se dice que para diseñar esta cadena tuvieron que escanear todos los detalles del rostro de Anuel AA, diseñada por el joyero Tito Vargas. Esta cadena tiene alrededor de 2.700 diamantes BBS de la mejor calidad. El valor de esta joya es de al menos $300.000. Tiene un peso aproximado en diamantes de 70 quilates, y es que lo más sorprendente es que tiene todos los detalles, desde las estrellas de los labios hasta los tatuajes. Una escultura impresionante, y es que esto es solo una pequeña parte de todas sus joyas. Mira, ¿qué hora es, brother? Las 1.5 millones. ¿De dónde, papi? Las 1.5 millones. Tito Vargas nos comentaría que le vendió a Anuel AA el reloj más caro que tiene en su tienda, y es que este exclusivo reloj Patek Philippe solo se hicieron 5 piezas en todo el mundo, por eso tiene un valor de $950.000. Este no es el único Patek que tiene Anuel, y es que en una entrevista nos enseñó detalladamente toda su colección de relojes, y en esta lista no alcanza todos, pero acaba un breve resumen. El reggaetonero es amante en especial a los Patek y Richard Mille. En su gran colección posee 2 Patek Philippe que tienen el valor de $200.000, uno en diamantes y otro entre comillas más sencillo pero iguales. El Rolex exclusivo, y es que este grandioso Rolex no se volvió a fabricar desde 1990, y es que este reloj es una reliquia, ya que es muy raro verlo en la actualidad. Hasta la fecha es el único de la industria musical que tiene uno de esta clase. Su valor es de 187.000 y no se le ha hecho ningún cambio, todo es de fábrica. Ahora vamos por el plato fuerte, los 3 Richard Mille exclusivos de Anuel AA. En su colección posee un Rafael Nadal de $200.000 y otro exclusivo que solo se fabricaron 30 en el mundo, color azul, y el último con un valor de $275.000. Y el broche de oro y el más caro de toda su colección es un Patek Philippe con un valor estimado en $1.5 millones. Casi no encontramos una información muy exacta, por eso no entraremos en detalle. Y ahora vamos a hablar de uno de los pasatiempos más importantes de Anuel, y es que él ama las mansiones. El penthouse ubicado en el centro de la ciudad de Miami. Ubicado en la Torre Porsche, el edificio más lujoso de la ciudad, con un valor cercano a los $7 millones. Una de las celebridades que también compró uno de estos penthouse fue el futbolista Lionel Messi. Cuenta con 5 habitaciones, además 3 baños con una espectacular vista a la bahía de Miami, una gran cocina hecha con mármol, sala, un guardarropas enorme, y el lujo más extravagante que posee esta vivienda es un ascensor para los autos. Y es que este penthouse es el único que conocemos del cantante. Se dice que es compartido con la colombiana Karol G, pero ya todos sabemos que estos dos ya no están juntos. Pero unos recientes videos podemos ver al cantante en este penthouse, y a Karol G no la volvimos a ver ahí. Todo parece indicar que el dueño actual es Anuel AA. El jet privado. Anuel es un reggaetonero muy excéntrico y le gusta la exclusividad. Hablemos de su jet privado. Es un Joker 800 y lo usa muy a menudo para trasladarse en sus giras por Estados Unidos. En 2019, en los premios Lo Nuestro, dejaría a todos impactados al ver este jet en el escenario. Sí, así como lo escuchan, Anuel montó su jet en el escenario. No sabemos cómo lo hizo, pero de lo que sí estamos seguros que dejó a todos con la boca abierta. Aún no sabemos el precio exacto de este, pero sí podemos decir que gastó una fortuna en él, y es que la fortuna le da para eso y para mucho más. Y es que hace poco revelaría que le están pagando hasta $1 millón por cada presentación. Y es que esta es solo una pequeña parte de su gran colección, ya que el reggaetonero posee una gran colección de pulseras que van desde los $10.000
hasta los $30,000, sin hablar de su colección de sortijas que van desde los $8,000 hasta los $15,000. Posee una gran colección de grills. Estos son los accesorios que usan los raperos todo el tiempo, que van hasta colocar los mismos diamantes en la dentadura, y hasta posee unos lentes en diamantes. Tampoco hablamos de su gran colección de motocicletas, ya que Anuel es un gran amante de las motocicletas, y es que en su colección, según cuenta, tiene más de 20 motocicletas que van desde los $10,000 hasta los $20,000. Sin duda alguna, todo lo que tiene en su colección es caro y exclusivo. Además, estos no son los únicos lujos, y es que la colombiana Karol G sorprendería a Anuel AA en su cumpleaños con una cadena personalizada de Goku. Desconocemos el valor de esta prenda, pero este no es el único regalo que le ha dado la colombiana. En su cumpleaños le regaló un Polaris que tiene un valor aproximado a los $300,000. Hasta su mismo joyero Tito Vargas le regaló una prenda con el rostro de Vegeta. Anuel AA es el cantante con más lujos en la actualidad, como podemos ver en esta gran lista, y es que esto es solo un breve resumen, ya que como podemos ver no podemos meter tantos lujos en este video, ya que no tendría final. Si este video recibe el apoyo de todos ustedes, estaré subiendo la segunda parte. Recuerden que si no están suscritos, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Nos vemos en la